el hombre posmoderno no se prepara en la primera mitad de su vida para lo que le espera en su segunda etapa existencial. Según Carl Jung, esto obedece a muchas causas. Entre ellas, los individuos no entienden que la vida es un proceso constante de aprendizaje y enseñanza más allá de la escuela. Si bien el hombre antiguo no solo recibió una educación ciudadana, sino que a una cierta edad se iniciaba en la escuela de misterios, con sus misterios menores y sus misterios mayores. Por ejemplo, se sabe que Platón se inició a los 49 años en el Gran Misterio, y entre los 25 y 35 años se inició en los misterios menores, lo cual concuerda con la iluminación de Siddhartha Gautama a los 35 años, tras renunciar a su vida de palacio a los 29 años. Y semejante consideración acontece con Jesús, cuya primera parte de su vida estudia en una sinagoga. Prueba de ello es el pasaje en el cual a sus 12 años tiene la capacidad de poder dialogar con los fariseos sobre la Torá. Si bien Jesús no iniciará su ministerio público hasta los 30 años, o sea, la edad exigida para enseñar la Torá en el grado de rabí, y durante 3 años enseñará a los profanos mediante parábolas, y a solo unos pocos les compartirá los secretos del reino de los cielos. Precisamente entre esos secretos se encuentra el misterio de la segunda vida, en el cual se produce un cambio sustancial de la psique humana. Al principio no son cambios perceptibles, sino signos indirectos, tales como la lenta modificación del carácter, la reaparición de antiguas conductas infantiles, la sustitución de los hobbies e intereses actuales por otros, y el endurecimiento de las convicciones y principios morales. En resumen, se trata de una crisis existencial que se produce entre los 35 y 40 años, periodo en el cual el hombre posmoderno se enferma a causa de sus actitudes materialistas e ideológicas, las cuales lo desconectan del mundo natural y de toda trascendencia divina o metafísica. De ahí que Carl Jung dijese que muchos de sus pacientes estaban trastornados, perdidos y desorientados por carecer de una actitud religiosa, ya que se habían dejado engañar por las expectativas y sueños que el ego les había prometido en la primera parte de la vida, donde la belleza, el cuerpo, la juventud y el deseo planearon una vida feliz y exitosa, que por lo general no se cumplirá en la primera mitad de la vida. Así que a partir de los 30 años comienzan las preguntas silenciosas. Entonces, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué fracasaron mis sueños? ¿Tomé las decisiones correctas? Etcétera. No obstante, las respuestas nunca serán satisfactorias, y esto suele conducir a una neurosis por identificarse con el yo tengo. O sea, no pueden ser lo que ellos quieren, porque carecen de las proyecciones externas y materialistas. En consecuencia, se produce una crisis de identidad que demanda al yo ser para sanar mediante el encuentro con el alma. Así pues, esto es una exigencia de la segunda parte de la vida, aunque muchos se mantendrán traumados intentando aferrarse al ego, creyendo que todavía es posible volverse una persona millonaria, afamada y exitosa. Ciertamente, los medios de comunicación y las redes sociales han conseguido potenciar ese ideal, haciendo posible que personas fracasadas, frustradas o desesperadas tengan todavía la esperanza de cumplir sus sueños materialistas. Precisamente esto lo explica muy bien el filósofo Byung-Chul Han, cuando dice que el hombre posmoderno pertenece a la sociedad del cansancio, porque a pesar de estar agotado y deprimido, sigue buscando cumplir sus sueños, y aun cuando estos sean imposibles o muy difíciles, siempre surgirá la manera para hacerle creer que es posible y positivo para su bienestar físico y mental, y sin embargo continuará en ese círculo vicioso y no conocerá el misterio de la segunda vida. En este caso, Byung-Chul Han dice que el ser humano puede superar esta crisis existencial si se regresa a la vida natural y original, donde no se consume ni se comunica en red. Mientras tanto, Carl Jung apuesta por la vía religiosa, porque se dio cuenta que sus pacientes carecían de actitud religiosa,
y esa pérdida de religiosidad los había enfermado a partir de los 35 años. Por eso, Jung sugería recuperar la actitud religiosa, pero no consistía en adherirse a un credo en particular, sino en la necesidad de integrar la dimensión espiritual. No obstante, el hombre posmoderno está desconectado de la naturaleza y del mundo interior, y toda su conexión es con el sistema de cosas materiales y digitales. Así que cuando se entra en una crisis existencial entre los 30 y 40 años, entonces algunos buscan la vía religiosa a través de la pseudoespiritualidad nueva era o mediante el retorno de las religiones tradicionales. Por el contrario, otros buscan inconscientemente la vía religiosa en la tecnología. O sea, Byung-Chul Han nos dice que el hombre posmoderno construye proyectos personales con ayuda de las nuevas tecnologías. De ahí que Internet actúe como una iglesia global, un lugar de reunión digital. El teléfono inteligente es el confesionario móvil o un rosario. El me gusta es el amén. Y los nuevos dioses de la religión tecnológica son Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter, etc. Y es a través de estos falsos dioses como el hombre posmoderno construye su personalidad y, por extensión, su vida. Define sus objetivos y metas, pero cuando no cumple sus deseos y expectativas en la primera parte de su vida, entonces lo sigue intentando a pesar de los fracasos, el agotamiento y la ansiedad. Por esto se dice que el hombre posmoderno se está consumiendo en su propia neurosis. Así pues, Byung-Chul Han acaba llegando a la misma conclusión que Carl Jung, pero no lo hace a través del psicólogo suizo, sino a través de los filósofos Søren Kierkegaard y Martin Heidegger, quienes también plantearon la vía religiosa para curar la crisis existencial y espiritual de la segunda parte de la vida, esgrimiendo que la contemplación de la mística cristiana, la meditación zen o la atención plena de Krishnamurti son formas terapéuticas para escapar del malestar digital y así poder reencontrarnos con nuestro yo y volver a escuchar a Dios, porque Dios no ha muerto, no se exilió, sino que fue sustituido por una humanidad que no necesitaba relacionarse con Dios, ya que el mundo había sido reducido a una matrix del progreso, la ciencia, la razón, las ideologías y la tecnología. Precisamente en una carta de 1949, Carl Jung escribió: «La tecnología no aporta nada para superar nuestro estancamiento espiritual y no nos da ninguna respuesta para nuestra insatisfacción y desasosiego espirituales, a causa de la cual estamos amenazados tanto desde dentro como desde fuera, porque todavía no hemos entendido que el descubrimiento de lo inconsciente significa una enorme tarea espiritual. Este trabajo forma parte del proceso psicológico de individuación. Por ello, Jung y Han comparten esa idea del reencuentro con Dios, porque el hombre moderno tardío y posmoderno está cada vez más desorientado y enfermo en este mundo, puesto que Dios ha sido sustituido por un sistema artificial y materialista. En este sentido, Dios es necesario para la salud psíquica. Por ello, Carl Jung dijo que el ser humano debe entregarse a Dios y ofrecer algo de su yo para ganarse a sí mismo, y esto exige practicar la introspección en la segunda mitad de la vida. Cuando se realizan ejercicios espirituales, tales como la meditación, la ascesis, la soledad, el ayuno voluntario, la plegaria y otros métodos antiguos para abrir el paso al inconsciente y así profundizar en sí mismo, lo cual significa una experiencia a través de la noche del inconsciente, y el resultado es el autoconocimiento para encontrarse a sí mismo, para saber aceptarse a sí mismo y para ser capaz de reconciliarse consigo mismo y con las circunstancias contradictorias. Es decir, superar la crisis de la segunda mitad de la vida conlleva hacer las paces con Dios. Es en este punto cuando Carl Jung explica que hacer las paces con Dios es someterse a la voluntad de Dios, es dejarse transformar por Dios, y este es el propósito final
de la segunda mitad de la vida. Someterse a Dios es tener la disponibilidad para escuchar a Dios y profundizar en el yo interior, porque no se puede alcanzar la renovación psicológica del ser sin una conexión espiritual con Dios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.